La Iglesia Adventista del Séptimo Día nos da la bienvenida al Simposio del Libro Eventos de los Últimos Días. No dudamos que será de gran bendición. Invitemos al Espíritu Santo de Dios para que nos guíe en el estudio de hoy. Reciban un cordial saludo y es mi privilegio poder dirigirme a cada uno de ustedes. Soy Alexis Adrián Romero Meléndez, presidente de la Asociación Oriental Salvadoreña, y me place presentar en esta ocasión el capítulo 13 del libro Eventos de los Últimos Días, escrito por Elena G. de White. Así que quiero invitarles para que podamos orar antes de introducirnos en este tema tan importante titulado La lluvia tardía. Vamos a orar. Padre, Dios de amor, gracias porque es nuestro privilegio presentarnos delante de ti. Gracias por cada oyente, gracias por cada uno de aquellos que en esta ocasión, en este momento, están conectados con nosotros. Permite que tu bendición acompañe a cada uno de ellos y a sus familias, y que al meditar en tu palabra podamos recibir la iluminación de tu Espíritu Santo para que podamos comprender el mensaje y lo que tú tienes para cada uno de nosotros, porque lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, como ya lo hemos anunciado, el capítulo 13 de Eventos de los Últimos Días se titula La lluvia tardía y comienza con un pasaje que se encuentra en el capítulo 2 de Joel y el verso 23, que nos dice a su letra: y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. Esta es una expresión que nos ayuda a comprender que el tema está enfocado en un principio que no podemos pasar por alto. Y para hacer una explicación detallada, en el capítulo se nos presenta un ejemplo de algo conocido, como lo es las lluvias en el Oriente Medio. Y se nos explica que hay una lluvia temprana que sirve para madurar el grano y así pueda permitir que brote la plantita, y luego la lluvia tardía que cae antes de la gran cosecha, y es el ejemplo que se utiliza para presentar la obra del Espíritu Santo en la vida de todos aquellos que creemos en Jesucristo. Y hay una primera cita que se incluye en esta parte que nos dice, y está en la página 155, en el oriente la lluvia temprana cae en el tiempo de la siembra, es necesaria para que la semilla germine. La lluvia tardía que cae hacia el fin de la temporada madura el grano y lo prepara para la siega. El Señor emplea estos fenómenos naturales para ilustrar la obra del Espíritu Santo. Muy bien, y el capítulo se divide en dos partes bien prácticas y bien puntuales. Dedica un pequeño espacio para hablarnos acerca de la lluvia temprana que ocurrió históricamente en la iglesia primitiva en el día de Pentecostés. Todos recordamos lo que el libro de Hechos nos cuenta en relación a este acontecimiento, que los discípulos estaban reunidos en un solo lugar, estaban orando y esperando la promesa del Espíritu Santo, como Jesús les había claramente indicado. Y en este aspecto se menciona también algo más en relación a la actitud que tenían las personas reunidas ahí, los discípulos que estaban reunidos ahí, que de acuerdo a la Biblia eran alrededor de 120. Y leemos lo siguiente en relación a esa reunión y la actitud que ellos tenían. La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Mediante el poder del Espíritu Santo se ha de perfeccionar en el carácter la imagen moral de Dios. Y es únicamente obra del Espíritu Santo el cambiar, el transformar, el hacer una total transformación desde el interior de todos aquellos que hemos recibido a Cristo, que hemos aceptado a Cristo. El toque del Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento nos lleva a la confesión. Y cuando nosotros confesamos, estamos reconociendo nuestra condición y permitiendo que la obra del Espíritu Santo sea completa, sea cabal en nuestra vida. Así que hay una primera parte, lo que hemos leído hasta acá, ha sido la parte introductoria, y para leer una última cita y compartir una última cita de esta parte, nos dice en la página 156 lo siguiente: la lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Y en esta parte se menciona claramente gracia espiritual.
porque la obra del Espíritu es totalmente espiritual y se manifiesta luego de una manera exterior o se manifiesta también en actos, pero la obra primaria se hace en la mente o en el corazón, como dice el Antiguo Testamento, y de esa forma la persona que ha sido tocada por el Espíritu y llenada por el Espíritu Santo manifestará una conversión total, una transformación completa. Y en esa dirección encontramos entonces la primera parte de este capítulo, que nos habla específicamente de la aplicación histórica a la iglesia como conjunto. Aquí encontramos la experiencia de los discípulos, la experiencia de los apóstoles, la actitud que ellos pudieron manifestar antes de que se diera el milagro de la conversión de ellos, antes de que se diera la lluvia a plenitud, la lluvia del Espíritu Santo en la lluvia temprana, que permitió que ellos fueran capacitados para cumplir la misión que Jesús les encomendó, la predicación del Evangelio. Pero, ¿qué ocurrió en ellos, en sus corazones? ¿Qué ocurrió en cada uno de sus experiencias personales al estar juntos, reunidos? Dice acá en la página 156 que mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Y se requería de esto: humillación, arrepentimiento y confesión. Prácticamente es el primer paso para que pueda haber una renovación espiritual en las personas. Y los discípulos manifestaron esto, pero había algo más que ellos debían superar. Claramente no podían hacerlo solos, se requería de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y dice ahí en la misma página, en la 156, en un párrafo posterior, el Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieron llegado a la unidad perfecta, cuando ya no contendían por el puesto más elevado. Esta actitud la conocemos al leer los evangelios, cómo ellos contendían, peleaban, discutían acerca de quién iba a ocupar el puesto más importante, el puesto más elevado. Y tenemos varias escenas en el Nuevo Testamento que nos muestran a los discípulos discutiendo y llegar al punto de la agresión, si lo podemos decir así, de ofenderse posiblemente o de alzar la voz, porque Jesús se daba cuenta, porque conocía sus corazones, sus mentes, y entonces intervenía para explicarles cuál es el principio eterno que rige el cielo. Tanto así que en algún momento les puso el ejemplo de que debían ser como los niños. Y para poder entrar en el reino de los cielos debían estar dispuestos a servir a los demás, no a ser servidos como el mundo practicaba en aquella época y ahora mismo también, porque los grandes, los poderosos son considerados de esa manera porque los demás les sirven. Pero Jesús dijo: en el reino de los cielos no es así, el mayor sirve al menor y el que está por delante o el más superior, que se considera superior, realmente es llamado a un servicio más completo, más cabal de todos aquellos a quienes dirige. Así que los principios de liderazgo que Jesús le enseñó a sus discípulos van en esta dirección. Y hay algo más que se agrega en relación a esto, sobre las consecuencias de la lluvia temprana en Pentecostés. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y aquí nos aborda una pregunta importante. ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día del Pentecostés? Y esa es una pregunta importante. ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más lejanas partes del mundo habitado. La ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Alabado sea nuestro Dios. Esa era la mayor ambición que ellos tenían, no conseguir el mejor puesto en la dirigencia de la iglesia primitiva, no. Lo que más ellos tenían como supremo, la mayor ambición que ellos tenían era llevar el evangelio a todo el mundo, porque querían ver nuevamente a Jesús, quien les había dejado y les había dado una encomienda que debían predicar el evangelio a todos los lugares. Así que ellos tenían en su agenda como la obra principal o el acto principal, dar a conocer el amor de Cristo Jesús. Y ahora entramos a la segunda parte del capítulo que nos habla de la aplicación personal a los cristianos como individuos. La primera parte nos hablaba de la aplicación histórica a la iglesia como un conjunto, pero ahora vamos a ver la aplicación histórica a cada creyente como individuos. Y la primera cita que quiero compartir la encontramos en la página 159, que nos habla de que la conversión y el desarrollo del carácter están íntimamente
relacionados. Podemos haber recibido, dice ella, cierta medida del Espíritu de Dios, pero mediante y únicamente mediante la oración y la fe, debemos tratar de obtener una porción más abundante. Y aquí se nos habla de los elementos clave para el crecimiento espiritual. Y se nos habla de la oración y se nos habla también de la fe. Cuán necesario es para el cristiano, para el creyente, cuán importante, cuán prioritario debería ser aplicar en su vida diariamente el ejercicio espiritual de la oración. Y esto nos llevará a una conexión más cercana con Jesús, de tal manera que nuestra fe pueda seguir fortaleciéndose, pueda robustecerse de tal manera que podamos vivir como el Señor anhela que vivamos en esta tierra. Pero hay algo más, y me gusta la forma en que se presenta en la página 160 un principio en relación a humillar nuestro corazón, a humillar nuestro ser entero a la voluntad de nuestro Dios. Y nos dice ahí en la página 160 que la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Y nos explica, procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Y ahí está. Lo que más necesitamos nosotros con urgencia es un reavivamiento de la verdadera piedad. Es cierto que en nuestros tiempos hay muchos movimientos carismáticos, movimientos ruidosos que posiblemente están imitando lo que la obra del Espíritu Santo podría hacer, pero aquí se nos dice claramente que la mayor necesidad que nosotros tenemos es la de un reavivamiento de la verdadera piedad, y procurarlo debería ser nuestro primer trabajo. Debemos poner en la agenda personal, en la agenda de cada iglesia, en la agenda de donde nosotros nos movilicemos, encontrar esa experiencia con nuestro Dios, que sea un reavivamiento de la verdadera piedad para que podamos estar íntimamente conectados con nuestro Dios y que podamos de esa forma hacer todo conforme a su voluntad. Pero hay algo más. El reavivamiento es una necesidad, es cierto, pero para que eso suceda vamos a tener que tomar en consideración una práctica en el interior, una práctica de unos para con otros, y es una manifestación de esa conversión. Y aquí encontramos una cita en la página 162 que nos dice que es necesario que nos amemos unos a otros. Cada alma salvada lo será por el amor que comienza con Dios. La verdadera conversión es un cambio del egoísmo al amor santificado para Dios y al amor mutuo entre los hombres. Y aquí está claro que cuando nosotros hemos tenido la experiencia salvadora con Cristo, conectamos con Dios. Pero también eso naturalmente dará como fruto, como resultado, una conexión más estrecha con aquellos que nos rodean. Por eso dice claramente acá, en esta cita, que el fruto, la manifestación de la verdadera conversión se verá en un cambio del egoísmo al amor santificado. Y claramente, amamos a Dios, vamos a amar a aquellos que nos rodean, porque nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su prójimo, y nadie puede decir que verdaderamente ama a su prójimo si no ama a Dios. El amor a Dios le provocará un cambio. Claramente el amor que el Señor derrama en nuestros corazones permite que así como Él nos amó, nosotros le amamos a Él, y naturalmente entonces vamos a conectar con aquellos que nos rodean y vamos a manifestar el amor puro, el amor que viene de Dios nada más. Y aquí aparece otro elemento que queremos sumar a los que ya hemos mencionado: el reavivamiento, el amor mutuo, pero hay algo más. Y en la página 164 agrega otro detalle que es muy, muy importante. Cuando nos hayamos consagrado plenamente y de todo corazón al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá por un derramamiento sin medida de su Espíritu. Pero dice, pero claro, esto no ocurrirá mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore con Dios. Y esta es una cita que nos lleva al compromiso colectivo también. Aquí hay un elemento que vale la pena sumar a todo lo que hemos leído, a todo lo que hemos mencionado. La obra del Espíritu Santo es una obra completa, una obra cabal, que actúa de adentro hacia afuera en cada individuo, pero también cada individuo forma parte de un todo, de un cuerpo, de ese cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza. Y dice acá
que no va a ocurrir nada extraordinario sin que la mayoría de los que conformamos el cuerpo de Cristo hayamos pasado por este proceso de la conversión. Y nos dice claramente acá que todos somos invitados a ser colaboradores con Dios. El llamado entonces es para que al consagrarnos plenamente podamos también consagrarnos al servicio de nuestro Dios. Y la mejor manifestación de un corazón rendido a la voluntad del Señor es la disposición a obedecer su palabra, la disposición a cumplir con la misión, la disposición al servicio a Dios y al servicio a los demás. Pero hay algo más que queremos mencionar en esta línea, y es que como individuos, como personas, hoy en día debemos estar entonces preparados para recibir esa lluvia que vendrá a raudales, la lluvia tardía, la lluvia a plenitud que nos va a preparar para que podamos cumplir la misión. Probablemente hay algunos que crean que no, cuando eso suceda, los chubascos me van a caer a mí por accidente, pero no se trata de eso. De hecho, se espera que así como el encargado de cultivar, de sembrar, prepara el terreno, pone la semilla ahí y se prepara para que la lluvia haga su parte, también nosotros en la parte espiritual necesitamos hacer una preparación, necesitamos tener ese terreno preparado, la semilla sembrada de la palabra, haber recibido la palabra para que pueda germinar. Y es aquí entonces donde se nos dice qué debemos hacer nosotros. En la página 164 menciona también este elemento que dice: haz que la lluvia tardía llene mi vasija. Y esta es la oración que debemos repetir. Que la luz del ángel glorioso que se une con el tercer ángel brille en mí. Dame una parte en la obra. Déjame proclamar el mensaje. Permíteme ser el colaborador de Jesucristo. Y llegando a esta parte, encontramos entonces que debemos anhelar, debemos desear. Jesús dijo en alguna ocasión que nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Y Él dijo claramente: cuanto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Y probablemente alguien estará pensando en este momento: bueno, la lluvia tardía de todas maneras va a ocurrir. Desde luego va a ocurrir. La lluvia tardía llegará. La lluvia tardía sucederá. El Espíritu Santo será derramado a plenitud. El punto es si nosotros vamos a ser participantes al recibir esa lluvia, o solamente veremos que los raudales del poder del Espíritu Santo será derramado alrededor nuestro y con nosotros no pasará nada. Por eso acá el consejo es que nuestra oración debe ser esta, que debemos pedir al Señor que esa luz pueda brillar en nosotros, que tengamos una parte que cumplir para ser colaboradores con Él y que estemos desde ya listos, dispuestos y preparados. Y hay una cita final que yo quiero compartir con cada uno de ustedes, que también nos recuerda que tristemente no todos estarán preparados o listos para recibir la lluvia tardía, pero se nos invita para que hagamos nuestra parte de tal manera que estemos listos y preparados para recibir la lluvia tardía, porque el Espíritu Santo no es algo que nosotros podamos emplear. El Espíritu Santo es esa tercera persona de la deidad que puede poseer nuestra vida por completo, de acuerdo a cuánto de nosotros le pertenece a Dios, de acuerdo a cuánto de nosotros le hemos entregado a Él. Y dice acá en la página 165, una última cita que quiero compartir con cada uno de ustedes, dice lo siguiente: solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán más luz. Y aquí hay una responsabilidad plena de parte de cada uno de nosotros. Hay una responsabilidad total de parte de cada uno de nosotros. Somos responsables de la luz que hemos recibido. Somos responsables del conocimiento que el Señor nos ha otorgado, del conocimiento que el Señor nos ha dado, de tal manera que delante del Señor somos responsables de cómo vivimos de acuerdo a esa luz. Y la promesa de esta cita final que hemos compartido es que si nosotros estamos viviendo a la altura de esa luz que hemos recibido, de la cual somos responsables, entonces el Señor nos va a dar más luz, nos va a dar más conocimiento, nuestra experiencia espiritual seguirá creciendo. Y cada vez que nosotros le pidamos al Señor: dame tu Espíritu Santo, permite que yo sea instrumento en tus manos de amor, entonces la obra del Espíritu Santo seguirá siendo completa, seguirá siendo cabal en nuestra vida, y el Señor contará con nosotros cuando suceda la lluvia tardía. Pero en nuestra experiencia personal debemos tomar en cuenta algo muy importante. Históricamente en la iglesia ocurrió la lluvia temprana, e históricamente también en la iglesia en general va a ocurrir también la lluvia tardía, pero nosotros de manera individual también
necesitamos pasar por esa misma experiencia. Necesitamos pasar por esa misma experiencia de la lluvia temprana en nuestra vida, en nuestro ser, y también la lluvia tardía. Cuando venga a plenitud los raudales del poder del Espíritu Santo, entonces debemos estar listos y preparados para recibir esa plenitud del Espíritu Santo para cumplir con la obra y cumplir la misión. Pero mientras esperamos, se requiere de nosotros una entrega total, una entrega completa, y que cada día podamos decirle: Señor, ya que tus misericordias son nuevas cada mañana, yo quiero que tú me limpies, que tú me purifiques, que tú me hagas una nueva criatura y que pueda estar preparado cada día para convertirme en un instrumento en tus manos de amor. En esta ocasión quisiera pedir en oración por cada uno de aquellos que han estado escuchando el tema, y queremos animarles para que cada día podamos hacer la oración que se nos presentó hace un momento. Señor, yo quiero ser un colaborador, yo quiero recibir esa luz que se va a unir, ese esplendor que se va a unir, ese resplandor del poder del Espíritu Santo que se va a unir al mensaje del tercer ángel. Yo quiero ser parte de los redimidos, los escogidos y los mensajeros antes de tu venida. Así que vamos a orar para que el Señor pueda prepararnos, pueda capacitarnos, y que en su nombre desde hoy hagamos proezas, y que cuando venga la lluvia tardía estemos preparados para recibir la plenitud del Espíritu Santo, para cumplir la misión y para completar la obra que el Señor nos ha encomendado. Vamos a orar en esta ocasión. Padre, Dios de amor, gracias, porque en tu bondad, misericordia y amor nos permites escuchar el mensaje que hemos recibido. Te suplicamos que pueda hacer un efecto positivo en nuestra vida, que podamos recibir el mensaje que tienes para cada uno de nosotros, Padre, y sobre todo que nos ayudes para que podamos vivirlo conforme a tu voluntad. Señor, permite que en nuestra experiencia personal podamos pasar por la lluvia temprana, que podamos recibir ese toque del Espíritu Santo, que pueda hacer germinar, brotar la planta de tu palabra en nuestro ser entero, para que podamos practicar tu palabra. Y también ayúdanos para que al vivir la experiencia diaria en obediencia a ti y con el poder de tu Espíritu Santo, que tú nos prepares y nos capacites también, para que cuando la lluvia tardía llegue, podamos estar listos y preparados para ser instrumentos útiles en tus manos de amor, y que podamos pregonar el mensaje de tu palabra a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bendícenos, Señor, y ayúdanos para que la lluvia tardía pueda llegar a cada uno de nosotros también, y podamos ser parte de los que hemos de cumplir la misión en esta tierra. Gracias, Padre, porque has escuchado nuestra oración. Todo lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios pueda bendecirte. La Iglesia Adventista del Séptimo Día agradece su compañía en el estudio de hoy durante el Simposio del Libro, Eventos de los Últimos Días. Pidamos a Dios que nos mantenga unidos y creciendo en su gracia. Te esperamos el día de mañana.